Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por hacerse acompañar de nuestra señal desde muy tempranas horas del día para poderse mantener bien informado y ahora pues en esta hora y media hacer análisis pertinentes sobre los temas importantes del país como el que vamos a tener en esta primera parte y que tiene que ver precisamente con una actualización en el precio promedio que tiene la tarifa de energía eléctrica en nuestro país. El día de ayer las autoridades dieron a conocer pormenores acerca de estas modificaciones que sin duda alguna están apegadas al tema legal, sobre todo porque cada 3 meses, según y de acuerdo a la ley de la CIGET, establece que deben de ser revisadas para poder medir los alcances que tenga precisamente el tema de la producción energética, la cual en nuestro país tiene una matriz de la cual vamos a aprovechar a hablar también de ella con nuestro invitado. Me acompaña acá en nuestros estudios Manuel Aguilar, superintendente de electricidad y telecomunicaciones. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Neto. Un saludo a tu audiencia de Canal 21, por favor. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo también para ponernos al día acerca de esta información que el día de ayer estuvimos viendo en esta conferencia de prensa en la que se estaban haciendo las aclaraciones pertinentes sobre el mecanismo de la actualización del sistema tarifario de energía eléctrica en nuestro país. Muchos creen que es un incremento de energía como tal per se, sí, si lo vemos desde el punto de vista de lo que se tenía o de lo que se tiene hoy en día, ¿cierto? Sí. Lo que ha pasado es de que hubieron algunos medios escritos que intentaron confundir a la población. Y la verdad es que los salvadoreños van a seguir pagando la energía más barata de lo que se ha tenido. Esa es la realidad. Lo que sucede es que en comparación al trimestre pasado, en donde el presidente Bukele habló de una reducción del 33%, ahora ha habido un leve ajuste en donde los salvadoreños será una tarifa de 1 centavo más que lo que se pagaba anteriormente. Okay. Pero ese centavo más es muchísimo más barato que lo que se pagaba a principios de año, muchísimo más barato que lo que se pagaba en octubre del 2019 y mucho, pero mucho más barato que lo que se pagaba en el 2018 con el gobierno del FMLN. Okay. Por aquí tengo yo una gráfica, ¿sí?, en donde quisiera mostrarle a la población. Por favor. Y yo sé que ustedes también la tienen ahí en el Creo que tenemos una acá en el sí, producción. Esta. Bueno, aquí la tengo yo. Si tú te fijas, aquí estamos nosotros en octubre del 2018. La tarifa era de 18 centavos por kilovatio hora. Y ahora, en octubre de 2020, estamos pagando 14 centavos. En julio pasado, que era la reducción masiva que hubo para ayudar a la población que estaba afectada por el COVID, en su momento más crítico, se pagaba 12.9 centavos de dólar, o sea, 13 centavos de dólar. Sí. Entonces ahora el incremento es de 14 centavos, o sea, un ajuste bien leve el que hay, pero los medios escritos habían sacado unos datos de manera irresponsable y inclusive ayer en una conferencia de prensa se lo hicimos saber a una de las periodistas de estos medios y aceptó que sí había ocupado los datos de manera irresponsable y estos son la realidad. Okay. Entonces es un ajuste leve, Neto, que te quiero decir que tenemos y que seguimos pagando unos precios verdaderamente bajos. Aquí podemos ver los precios, aquí esta gráfica en los diferentes trimestres que el gobierno del presidente Bukele ha estado en el poder, y tú te fijas desde que el primer ajuste fue en octubre de 2019 y se pagaba 17 centavos por kilovatio hora. Okay. Luego, en enero, se pagaba 16 centavos, luego se congeló la tarifa cuando inició la pandemia. Sí, recuerdo que se hizo ese anuncio. Claro, entonces aquí están los 16 centavos. Luego, en julio, en su pico más alto del COVID, se necesitaba una alivio de la población y el presidente Bukele anunció una baja de 33%, que equivale a 13 centavos de dólar. Y ahora en el nuevo ajuste estamos en 14 centavos. Entonces, esta degradación que hemos venido experimentando de precios en el pasado y un pequeño, como usted lo menciona, Manuel,
leve de 1 centavo no significa realmente un incremento per se. Claro, va a ser imperceptible, pero como te digo, los medios tradicionales hicieron un gran escándalo que el gobierno incrementaba la energía, que es totalmente falso. Estamos hablando de 1 centavo. Los precios que vamos a pagar, como les digo, es más barato que lo que se pagaba en enero del 2020. Era casi un 21%, estaba viendo algunas cifras, casi un 21% fue la rebaja de los últimos... El 33% hasta el trimestre pasado. 33%. 33%. ¿Y hoy sube? 1 centavo. Entonces, es imperceptible. Los datos que ocupaban los medios impresos tradicionales fueron hasta de una subida de 25%, que es totalmente falso. Ahora, traducido en términos económicos, ¿cómo lo va a la población de alguna manera a percibir? Si lo queremos ver ya en términos... Bueno, para así decirte este beneficio, vamos a hacer un comparativo de una familia que consume 90 kilovatios hora. Una familia promedio. Que estamos hablando del 70% de las familias de El Salvador que estarían pagando una factura en octubre del 2019, pagaban una factura de $14. Ahora con este ajuste van a pagar $10. Entonces los precios son mucho más baratos que lo que se pagaba en octubre de 2019 y mucho más baratos que lo que se venían pagando a principio de año. La razón es, siempre hay una razón, aparte de lo legal, ¿no? Que cada 3 meses debe ser revisada de acuerdo a la ley de la exigencia. Sí, claro. Ahorita este leve ajuste que hubo es básicamente por el incremento de los precios del petróleo. Entonces nosotros tenemos una matriz energética que tiene una participación importante de los generadores térmicos, que son a base de búnker. Entonces esto ha hecho que se incremente un poco la matriz energética en el sentido de los térmicos, y es el ajuste de 1 centavo que tenemos ahora. Ok, yo lo decía al principio del programa, sí, en efecto, vamos a medir los alcances que tiene el tema de la matriz energética en nuestro país y cuya dependencia en su mayoría es precisamente por el tema Aquí mismo búnker. Traigo una tabla para que la población pueda verla y aquí la vamos a explicar. Este trimestre la generación térmica tuvo una participación del 12.4%, la geotérmica del 23%, solar 8.5%, importaciones al 10% y de hidroeléctrica al 44.7%. Entonces aquí podemos ver cómo la térmica es la que ha venido a tener un impacto con este nuevo ajuste. El 23, que es el 23.8. Sí. No, perdón. El 12.4. 12.4. Sí, y esta gráfica que tenemos acá ya en el próximo trimestre va a ser muy diferente, Neto, porque este gobierno está apoyando mucho los nuevos proyectos de inversión, proyectos que estaban congelados, estancados, con permisos que no se les daban y que es un beneficio que no se le trasladaba a la población. Por ejemplo, el próximo mes vamos a estar inaugurando una nueva planta solar, de una inversión de alrededor de $10 millones, y próximamente también se estará inaugurando la planta eólica de Ventus, una nueva tecnología que no existía en el país y que estará generando electricidad, digámoslo así, para 90,000 personas. Son 54 megavatios ahí en Metapan y es una inversión de más de $100 millones. Ok, entonces aumento precio de energía para los próximos meses no es así per se, no. ¿Cómo se está manejando? Para dejarlo bien en claro. Sí, como repito, eso era unos datos irresponsables que se ocuparon en los medios impresos tradicionales, que la población ya está acostumbrada a que hagan este tipo de ataques al gobierno, pero en realidad no lo es, y ayer mismo la periodista de ese medio lo confirmó e inclusive se retractó en una nota que publicaron. Lo que ha habido es un ajuste en donde 1 centavo más será la tarifa que hay, pero es imperceptible y es muchísimo más barato que lo que se pagaba al principio de año. Es 1 centavo más que lo que se pagó en el trimestre pasado, que hubo una reducción del 33%, Neto. O sea, esta reducción del 33% no era algo normal. O sea, eso fue lo que se publicó. Sí, claro. Entonces ahí aumentan precios de la energía, o sea, como que si el gobierno malo quiere castigar a la población, y entonces eso es lo que dicen. Pero ¿por qué no dice aumenta 1 centavo que será imperceptible? Porque es la realidad, no es un dato que nos estamos inventando. Viniendo del 33% vendiendo de una rebaja que nunca se había visto en el país, anunciada por el presidente Bukele en el punto más crítico de la pandemia. De la pandemia. En donde la población necesitaba un alivio a sus bolsillos, y en ese momento el presidente Bukele
Bukele lo anunció y nunca se había visto un descuento de esta magnitud. Entonces, obviamente, debido a eso es que ahora el ajuste es de 1 centavo, imperceptible totalmente, y eso es algo que la población debe tener claro, que seguirá pagando los precios más bajos que se han tenido en la historia de este país desde que entró el gobierno del presidente Bukele, y son datos que podemos confirmar. Como les repito aquí, bueno, voy a volver a poner la gráfica en donde vemos aquí octubre del 2018, cuando estaba el FMLN todavía en el poder, se pagaban 18, casi 19 centavos por kilovatio hora. Si tú ves, la tendencia es a la baja, y llegamos a un punto súper bajo, que es el tiempo más crítico de la pandemia, donde se dio el 33% menos que anunció el presidente, y ahora estamos con 1 centavo de ajuste superior a lo que se pagaba en julio. Entonces, esto es menor a lo que se pagaba en abril, menor a lo que se pagaba en enero del 2020, mucho menor que lo que se pagaba en octubre del 2019, y muchísimo, pero muchísimo más menor que lo que se pagaba en octubre del 2018 con el FMLN. Ahora, ¿tiene que ver esto también con la activación de la economía y el consumo mismo que esto genera? Esto es importante porque durante la pandemia la demanda cayó. Bajó, sí, obviamente. ¿No? Y ahora ya está regresando a su nivel, por eso es de que entraron los térmicos a trabajar, porque la demanda ha crecido. Sí, porque tengo un reporte acá donde el sector de la industria, que por cierto lo investigábamos y retomamos una información que se publicó en un matutino. Industria alcanza el 90% de consumo de energía al reactivarse la economía. O sea que estamos hablando de... Estamos ya a niveles pre-pandemia. Ya nos estamos casi a niveles normales, ¿no? Claro, a niveles normales. Entonces esto es importante. Ya estamos viendo los datos que saca el FMI también de que El Salvador que será un 5%. Entonces todo va en línea a que estamos regresando mucho más rápido de lo que los detractores y muchos pensaban que El Salvador iba a tener. Entonces vamos en un súper buen camino. Y, como repito, teniendo los precios más bajos que se han tenido en el país de electricidad. Esta variable esta matriz energética puede tener variables importantes a partir de una buena apuesta. Tú decías que en el país se está haciendo de alguna manera una apuesta importante en el tema solar, pero también tenemos la geotérmica, que es la de quizás de la que nos hemos sentido siempre bien orgullosos, de ser un bien que es el petróleo nuestro. Sí, exacto. Y eso, lo que nosotros queremos, las estrategias comerciales implementadas por el gobierno es lo que ha hecho que estos precios estén tan bajos. ¿Y a qué me refiero con eso? También por la línea en la que llevamos de apostarle a las energías renovables. La geotermia es una de ellas, y dentro de poco ya van a estar entrando unos nuevos proyectos que se están trabajando con la Geo, y son proyectos que tuvieron que haber estado ya generando desde hace mucho tiempo, y este gobierno los impulsará. Asimismo, como te repito, la planta eólica en Metapán traerá mucho más beneficios, una matriz energética diversificada totalmente, que no dependamos tanto de los generadores térmicos, y eso es a lo que apuntamos, a traer más inversionistas como que vengan aquí a generar solar, posiblemente más eólico. Entonces eso es lo que queremos, una matriz energética diversificada, limpia y con energía más barata. ¿Y esta eólica, en cuánto tiempo, a corto o mediano plazo, vamos a tener este proyecto? Este proyecto entiendo que no es tan fácil, digamos, toda la parte de infraestructura. Bueno, son 15 turbinas las que hay en ese parque eólico en Metapán, y ya que creo yo que a finales de año se va a dar la buena noticia. El presidente Bukele dará la buena noticia de que ese parque estará inaugurado. Y tenemos el caso de la geotermia, que es uno de los proyectos que siempre nos hemos sentido bastante orgullosos. A ver, tenemos sobre la base de todo esto la construcción de nuevos proyectos en la parte solar. Decía que hay un desentrampe. En ello estamos viendo varias empresas, incluso en el occidente del país. AES ha hecho también grandes apuestas sobre ellos. AES inauguró recientemente una planta de 100 megavatios, que importantísimo, que eso ayuda a reducir los precios de la electricidad. Y también, ahora que mencionas AES, vamos a inaugurar una planta con ellos ahí en Opico el próximo mes. Como te digo, otra inversión millonaria de parte de AES que
La verdad que esa inversión lo que hace realmente es trasladar un beneficio a la población con precios más baratos. Entonces, nosotros estamos apoyando todo este tipo de proyectos, trabajando en conjunto en el gobierno, con el Ministerio de Medio Ambiente y todos los entes que trabajan en el tema eléctrico para poder nosotros llevar estos proyectos de forma rápida, dando permisos, todo bajo el marco legal, obviamente, y para llevar el beneficio a la población lo más rápido posible. ¿Habría en su momento pensar que el gobierno podría facilitar también entrar a alguna reconversión de esta naturaleza, facilitar el proyecto de incorporación de este tipo de tecnología solar en las residencias como en otros países? Se estaba viendo una experiencia en España, por ejemplo. Sí. En España los gobiernos mismos están facilitando a las familias esta reconversión de tecnología, ¿no? Sí, claro. Aquí en El Salvador ya hay varias personas en sus casas que han instalado paneles solares. Hay varias empresas también que lo han hecho. Y eso, la verdad que sí, reduce el consumo reduce la factura eléctrica y ayuda al medio ambiente. Entonces, es positivo que más personas y empresas se estén sumando a poner sus paneles solares. Y yo creo que los precios de los paneles solares también han bajado y ya son más asequibles para la mayoría de las personas. Siguen siendo un poco... todavía esta tecnología no es que la mayoría de personas la puedan adquirir, pero sí quien lo pueda hacer es muy recomendable. Alguien pregunta por acá, ¿por qué tan bajo la reducción que se ha hecho? La reducción... Sí, hoy con el incremento que... Es un centavo, o sí. sea, como te digo, es imperceptible. Lo que se pagaba en el punto más crítico de la pandemia, del 33%, es similar a lo que se va a pagar ahora. Yo creo de que en las facturas eléctricas no va a haber una variación. Como repito, los titulares que se imprimieron en los medios tradicionales la semana pasada no son muy la pregunta que quizás, y para complementarla, puedes decir, o sea, ¿por qué ¿cuánto espera capitalizar el gobierno con esto? Si es un centavo. Es que esto no es que el gobierno ha decidido cobrar un centavo más. Estos son precios que van dirigidos al bolsillo de beneficio del consumidor. Sí, sí, exacto. Obviamente. Entonces, lo que nosotros hacemos como gobierno es diversificar la matriz energética para que estos precios se mantengan de esta manera. Cada 3 meses se hace el estudio, sí, según la ley, ¿verdad? Cada 3 meses y como te digo, esta variación depende ahora de que los generadores térmicos entraron a generar y por eso es que ha subido la electricidad. Así como cuando sube la gasolina, claro, es que se ajusta cada 2 semanas, pues aquí es lo mismo cada 3 meses. El petróleo ha incrementado y por eso también ha habido esta variable. En 60% su precio. Entonces, por eso es de que ahora tenemos este ajuste de 1 centavo, que es mínimo porque, si tú te fijas, nosotros, la mayoría de la matriz energética que tenemos... Que mostraba, obviamente, dependemos gran parte de los renovables. Entonces, dependiendo de los renovables, es que nosotros podemos, abaratar los precios y aparte de eso es verde, es muy importante para el medio ambiente. ¿Y la hidroeléctrica? ¿Tenemos buenos niveles de agua para buen invierno para poder decir que vamos a mantenernos...? Eso es lo que esperamos. Todavía hay un par de lluvias que deben caer, pero básicamente ya el invierno ha pasado. ¿Cómo están los niveles en los embalses? Están en muy buen nivel. Están en muy buen nivel. Y como te repito, nosotros lo que esperamos, aparte de la hidroeléctrica, es tener en esta gráfica que las gráficas de solar incrementen. Próximamente lo eólico va a estar incluido. Entonces vamos a tener una matriz energética diversificada que nos va a ayudar siempre a mantener precios bajos, y es lo que queremos, no depender de solamente un tipo de generación, sino que esté bien diversificado para mantener estos precios tan bajos como los que se han tenido, que nunca antes se habían tenido en esta baja. Y mucha expectativa hay con relación al tema eólico, ¿no? Sí. ¿Es 100% estatal o es un asocio público-privado? Es una inversión privada de una empresa que se llama Ventus. Son hondureños y guatemaltecos. Como te digo, una inversión de más de $100 millones, 15 turbinas que van a generar 54 megavatios. Que van a introducirse a la matriz, ¿no? A la red nuestra. ¿No? Exacto. Entonces, lo que van a generar equivale casi que para suplir la demanda de 90,000 familias.
Entonces, es un proyecto muy importante. Lo primero, ahí estamos viendo las imágenes, son unas turbinas de más de 120 metros de altura, con unas aspas de alrededor de 60 metros que van a estar generando continuamente energía allá en Metapán. Y como te repito, es una energía súper limpia a base de viento. Y ya está un 85% de avance, 90% estará ahora, y yo creo que a finales de año ya se va a dar la buena noticia al país de que tenemos esta nueva tecnología. ¿Qué pasó con aquel proyecto que se tenía también para el Oriente, que creo que andaba en ese mismo, o siempre se hace técnicamente en las investigaciones, sí, si son zonas donde pueden impactar, digamos, este tipo de proyectos, porque se tiene el viento pertinente? Recuerdo que se hablaba mucho de San Miguel. Sí. Ahí yo creo que sí hay factibilidad ahí, pero la mayor factibilidad que hay es en esta zona de Metapán. Pero nosotros también estamos ya apoyando totalmente el proyecto de Energía del Pacífico, que es una inversión de $1.000 billones, y ese proyecto también ya está en una etapa mucho más avanzada de lo que nosotros encontramos. Ese gas, ¿no? Sí, no. Es de gas natural. Entonces ese proyecto ya está avanzado, estaba entrampadísimo cuando llegó el gobierno, y el presidente Bukele dio la orden de que se facilitara la inversión de esta empresa que viene aquí a invertir $1.000 millones y está generando empleos. Ahorita yo creo que está generando alrededor de 1.000 empleos salvadoreños allá en la Cajutla. Entonces es algo muy importante para la economía del país que este tipo de empresas puedan invertir de una manera fácil y responsable, no entrampándolos y dando todos los permisos que se requieran para poder generar rápidamente electricidad, que también va a venir a diversificar la matriz energética y abaratar los precios y a no depender tanto de los térmicos, porque los térmicos, como ya ves, es lo que hace que hayan ajustes de este tipo. Manuel, como superintendente, si hacemos un comparativo de precios con la región centroamericana, ¿cómo andamos? Estamos súper bien. Nosotros somos de los precios que tenemos los menores precios en la región. Y aparte de eso, nosotros cuando entramos al gobierno, El Salvador era, bueno, todavía sigue siendo el mayor importador, pero este número que vemos acá de 10% por veces llegaba hasta 35% con los gobiernos anteriores. Ahora se está tratando de no depender de las importaciones y básicamente sí depender básicamente de lo que tenemos nosotros instalado localmente. ¿Y quién nos vende más? Guatemala. Nosotros somos el importador más grande de la región y le compramos a Guatemala la electricidad. Entonces, Guatemala tiene excedente de energía porque ellos le compran la energía más barata a México, y la que les sobra a ellos nos la venden a El Salvador a un precio más barato del que se tenía antes localmente, pero ahora eso está cambiando debido a los proyectos que se están instalando en El Salvador, que ya no estamos dependiendo de las importaciones como se hacía antes. Yo recuerdo y me atrevería a pensar que usted, cuando recurre a los archivos ahí en la superintendencia, se termina de alguna manera conociendo, convenciendo de que la apuesta estratégica del país para poder de alguna manera fortalecer nuestra base o nuestra matriz energética ha sido una de las más grandes deudas que históricamente ha tenido el país. Claro, no se pensó en eso. Claro. Diversificarla es clave, y este gobierno lo sabe, y por eso es de que las inversiones que vienen, bueno, para que un inversionista venga tiene que tener confianza en el gobierno. Y aquí se está dejando claro que los inversionistas confían en este gobierno y ven lo positivo que se está haciendo, y ellos vienen a invertir millones, son proyectos millonarios. Y veamos el caso específico con esta empresa italiana, que es una de las más grandes en el mundo, que es la Enel. El gran conflicto que se generó, la gran pérdida que tuvimos, al final tuvimos que pagarles a ellos para que nos quedáramos con... Claro, sí, ¿verdad? Siempre en el tema de la energía, los anteriores gobiernos estaban siempre manchados por la corrupción. Si ves el caso del Chaparral son 1.000 millones, casi 1.000 millones que se van a invertir por 66 megavatios que va a generar esa presa, y que estuvo por años abandonada. Quiero que hablemos de eso. Y ahora con el gobierno del presidente Bukele, en un año ya esa presa va a estar lista en el primer trimestre, creo que en febrero va a estar lista, y 1.000 millones de inversión para 66 megavatios. Solo para ponerte en contexto, Energía del Pacífico en Acajutla, una inversión privada, son $1.000 millones que van a generar 353 megavatios. Entonces, ¿cómo es posible que una inversión del gobierno vaya a costar lo mismo que lo que le va a costar Energía del Pacífico? Carísimo, ¿verdad? Claro. Va a salir casi
Va a salir igual que este proyecto de energía del Pacífico, que va a generar casi 2.000 millones va a generar 350 megavatios, y la del Chaparral, de la presa de la corrupción, va a generar 66. Entonces es un robo descarado y que se hizo en aquellos gobiernos, y que las autoridades están investigando eso, y hay varios responsables al respecto, incluyendo al prófugo expresidente Mauricio Funes. Y como te digo, ahora esa presa se está terminando en un tiempo récord, en un tiempo que nunca nos imaginamos que iba a ser posible, y el presidente ha puesto todo su empeño en eso, junto con el presidente Bukele, que ha ordenado que esa presa esté lista para febrero. Bueno, voy a hacer una pausa porque es interesante ver la apuesta que en su momento esto va a tener. Si en un año lo vamos a tener, pero a un costo de cuánto, porque al principio estábamos hablando como de 117 millones de dólares, ¿no? Esa presa ya tendría que haber costado 200 millones de dólares, pero inicialmente eso iba a costar, y va a terminar costando 1.000 millones. Casi no, sí, casi. Entonces, ¿dónde están los otros 800 millones? Tienen que devolver lo robado a estas personas. Sí, es cierto, son los 219 millones que eran al principio de lo que se hablaba según el contrato que se había firmado con esta italiana Astaldi, ¿verdad? Sí. Ok, interesante. Voy a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:57. Acompáñanos a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde vamos a tener de invitadas a Claudia Ortiz, candidata a diputada por el partido Vamos. Estará Zulén Ayala, candidata a diputada por el PDC, y Marcela Villatoro, diputada del partido Arena a la reelección. Interesante análisis el que vamos a tener sobre la coyuntura del país, en la voz de estas tres representantes de la mujer en política. Así es que no se lo pierda. 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. También estamos en vivo en Facebook a través de Ernesto López Radio TV Digital. Así es que no se lo pierdan. Nos vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7:01. 7:01. Conversamos con el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Aguilar, sobre esta actualización del sistema tarifario en nuestro país, y que, de acuerdo a los puntos aclaratorios que nos hace, está desde luego proyectada a colocarse alrededor de un centavo. ¿Sería? Un centavo es el ajuste. De ajuste, ¿verdad? Lo cual no, pareciera que en algún momento es insignificativo, pero sí representa un valor importante dentro del bolsillo de la familia promedio que consume los 90 centavos. Solo para hacer un poco el resumen, ¿no? Para resumir, hay que aclarar a la población que van a seguir pagando los precios más bajos que se han tenido. Como repito, veníamos de una baja de 33% histórica, donde se pagaban 13 centavos por kilovatio hora, y ahora se pagarán 14. Mucho más bajo que lo que se pagaba en abril, que se pagaban 16, más bajo que lo que se pagaba en enero, que también eran 16 centavos, y mucho más bajo que octubre de 2019, que se pagaban 17 centavos. Y muchísimo más bajo que en el 2018, que se pagaba alrededor de 19 centavos de dólar el kilovatio hora. Entonces ahora estamos en 14 centavos, y eso es gracias a las estrategias comerciales implementadas por este gobierno, y a la diversificación de la matriz energética, que gracias a las inversiones de privados que han venido a instalarse al país, que confían en este gobierno. Ok, y solo quería, porque estaba haciendo el resumen de lo que habíamos conversado, y en el comparativo centroamericano representa como uno de los más bajos. Uno de los más bajos. Ok, a ver, quisiera aprovechar que habláramos sobre el tema del Chaparral. El Chaparral entra en un año, entra a funcionar. En menos de un año, estamos hablando de que va a estar finalizado. O sea, la obra ya está entonces prácticamente en un 80%. Sí, hay un avance bien importante, y se espera que para febrero esta presa ya se pueda anunciar. Entonces, esperemos ya el próximo año, algo que se pensaba que iba a tardar muchísimos más años, que ha pasado décadas, una década o más de una década, en donde solo han habido robos y más robos por parte de los anteriores gobiernos.
y ahora el presidente Bukele le ha puesto manos a las obras junto al presidente de CEL, Daniel Álvarez, y se estará terminando dentro de muy poco. Vamos a ver, tengo una pregunta acá que dice, hay que hacer la tarea. Las inversiones más grandes en biomasa por cientos de millones de ingenios se realizaron en la administración pasada. Se inauguró las 2 franjas solares más grandes de Centroamérica con la empresa de Francia, se entregó el contrato eólico y se dio los permisos y concesión a la planta de gas natural para que se realizaran estas inversiones. Este era algo que ya se recibió en esta administración. Sí, me imagino. Cuando estaba entrampado, me decía todo Sí, me imagino yo que esta persona ha de ser afín al gobierno anterior y por eso viene a decir esto. Y esto es algo un discurso que ellos manejan siempre, que les hacía falta 6 meses para que El Salvador fuera Estados Unidos o fuera Dubái. 6 meses más necesitaban y este país hubiera sido distinto. Todos sabemos de que eso es totalmente falso. Lo que encontramos nosotros cuando llegamos al gobierno fueron procesos entrampados que los mismos inversionistas te lo pueden decir. Esta persona habla de Energía del Pacífico, de la inversión de $1 billón. Ese proyecto estaba entrampadísimo, los inversionistas preocupadísimos, que hasta se querían ir del país. Y el presidente Bukele se comprometió antes de él asumir como presidente, cuando era presidente electo, de que ese proyecto le iba a dar total apoyo para que no se fueran, porque se iban a ir gracias a la mala gestión del gobierno anterior del FMLN. Estaban entrampados todos. Entrampadísimo totalmente, y así muchísimos más. Las plantas solares entrampadísimas, el proyecto eólico entrampadísimo, todo entrampadísimo por la negligencia del gobierno anterior. Y en el caso del Chaparral, que obviamente y ahora el caso del Chaparral, que es un caso... Pero ese era más legal que otra cosa, digo, legal judicial. Perdón. Lo que sucede aquí, más que todo, es un robo el que ha habido ahí. Vieron la oportunidad de robar millones y millones de dólares, y eso es lo que hay ahí. Entonces, además de negligencia, ahí hay delitos, ahí hay que perseguir verdaderamente a estas personas que han venido a robar el país tanto, que incluyen, como te digo, al ahora nicaragüense Mauricio Funes. ¿Cuánto es la producción que se tiene se proyecta con el Chaparral? El Chaparral estará generando 66 megavatios. 66. Comparado con Energía del Pacífico, que va a generar 355 megavatios y que va a costar lo mismo. ¿Eso vendrá a abaratar más el precio para nosotros o a evitar que sigamos siendo ese 10% de importación que tenemos? Reducirlo. Lo vamos a reducir, claro, porque no vamos a necesitar... A estar dependiendo de otro mercado, ¿no? Claro, exacto. Entonces, a pesar de que ha costado $1.000 millones el Chaparral, se va a terminar y sin robos, se va a terminar sin robos a comparación a como había en los anteriores gobiernos, pero va a generar 66 megavatios comparado a los 355 de Energía del Pacífico. Entonces ahí se ve la eficiencia y la transparencia de una empresa seria a comparación de los anteriores gobiernos que ocupaban el Chaparral para lucrarse ellos, hacerse millonarios y después huir del país. Ok, Manuel, me queda claro esta mañana de día lunes, desde luego, este tema por el cual iniciamos la conversación. Voy a aprovechar la presencia de estos minutos suyos también un poco para conocer en el marco de la preocupación que en el país siempre ha existido, y es precisamente el tema de cómo los centros penales surgen, desde luego, las direcciones o las directrices para generar homicidios y generar violencia en el país. Sí. ¿Siguen estos bloqueados de señal de telefonía? Bueno, Ernesto, sí. Ahorita que estamos ya cambiando de tema, que nos pasamos a las telecomunicaciones, solo te quiero agradecer que no me preguntaste acerca de los legendarios kilowatts de agua, porque no he llegado a ese nivel decente todavía para responderte. Bueno, sí, me quedé pendiente con eso, pero sí, es decir, hablamos de que tenemos un buen sistema, un buen sistema de No, pero eso te lo decía como broma, de los kilovatios de agua. Entonces resumiendo, la energía más barata que se paga en el país la vamos a pagar ahora con 14 centavos. Pero tenemos un buen invierno para tener un buen kilovatio de agua. Claro, exacto. Okay. No hemos llegado a ese nivel. No. Bueno, con los centros penales, sí, el bloqueo de señales efectivo desde la entrada del Plan Control Territorial. Antes de eso, nosotros llegamos al gobierno y el presidente Bukele, su enfoque fue el Plan Control Territorial. ¿Y qué pasaba? En los centros penales todos sabemos que de ahí salían las órdenes de asesinatos. Los pandilleros tenían acceso a redes, podían entrar a Facebook, inclusive Netflix. Ahí estaban como que si estaban en casa. Tenían hasta routers dentro de las celdas, con cables de red que venían desde alguna casa vecina, de hasta 300 metros de
de distancia, y adentro tenían conectados a múltiples dispositivos móviles y televisores, PlayStation. Ahí era la fiesta total. Bueno, ya sabemos de que hasta habían fiestas con prostitutas y otro tipo de cosas ahí raras que habían en las cárceles. Ahora todo eso ya no existe y tampoco hay señal. No hay fiestas, no hay pornofiestas, no hay señal, y de esa manera hemos evitado que se hagan más órdenes de asesinatos. Las extorsiones han bajado. Estamos hablando que se han disminuido en más de un 50% las extorsiones, y los asesinatos, tú has visto que el plan control territorial ha sido efectivo y que han habido días que han habido 0 homicidios. Entonces, nuestro deber como CIGED es que las cárceles no tengan señal en lo absoluto, y trabajamos con los diferentes operadores para que así sea, y así ha sido desde la entrada en vigencia del plan control territorial. Algo que antes no se hacía, Neto. No entiendo yo por qué las autoridades del gobierno no se preocupaban. Ellos sabían que habían señal. ¿Tú crees que no sabían que tenían televisores dentro de las cárceles y que hacían todo tipo de desórdenes? Sí lo sabían. Bueno, hay pruebas ahí, judicialmente ahí están varios casos, claro, donde hasta fiestas porno había. Claro, porno fiesta, allá están los videos. Sí, entonces, no es invento, pero hoy todo eso se acabó. Ahora no hay porno fiesta y tampoco hay señal en los centros penales. Entonces, la población puede estar tranquila, que no hay ni siquiera un segundo al día de señal en los centros penales. Los reos están totalmente incomunicados, y así va a ser por el resto del tiempo que nosotros estemos en el gobierno. Lo podemos garantizar al 100%. Inclusive, nosotros con la tecnología desfasada que teníamos en CIGED lo logramos hacer, pero ahora nos estamos poniendo al día ya en el siglo XXI, y junto con los operadores, bueno, ellos han hecho una inversión que va a costar alrededor de $9 millones, Neto. Una inversión de parte de los 4 operadores que van a donar ese equipo al gobierno para que nosotros podamos medir de manera más precisa la señal dentro de los centros penales, y esa compra ya se hizo y se está instalando en este momento en todos los centros penales del país, y vamos a tener un centro de monitoreo remoto donde vamos a poder estar viendo segundo a segundo cómo está la señal dentro de los centros penales, para garantizar que ninguna llamada salga de los centros penales y que no haya ninguna señal de datos, y que estén incomunicados totalmente, así como lo están ahorita y como no estaban en los anteriores gobiernos, que no le ponían atención a este tipo de cosas, y que de ahí salían órdenes de asesinatos y todo tipo de afectaciones a la población. No hay ninguna flexibilización a raíz de lo que se mencionaba de algunos acuerdos que podrían existir con estos grupos. Claro que no, para nada. En los centros penales podemos garantizar que hay orden, control. Cero señal en eso. Cero señal y orden, control y disciplina dentro de los centros penales. Ahora, esto que van a hacer las operadoras, ¿a cambio de qué? ¿Hay algún compromiso? Sobre todo porque entiendo también que ustedes como superintendencia han lanzado un portal para la población para hacer los reclamos sobre inconvenientes con los servicios que se tengan en el área de telecomunicaciones. Sí, eso, las personas pueden comunicarse con CIGED por los diferentes medios. Que sé que son muchos, ¿no? Sí, ahí no sé si tienen el slide ahí para que lo ponga producción, de los diferentes medios por los cuales se pueden comunicar con CIGED, al WhatsApp, que es al 7070-7000, a la plataforma web que pueden entrar a cao.ciged.gov.sb, las diferentes redes sociales, CIGED SB en Twitter y en Facebook, y el correo electrónico que es cao@ciged.gov.sb, en donde pueden contactarnos para cualquier problema que tengan con su servicio de telecomunicaciones, servicio eléctrico. Nosotros estamos ahí para contestar rápidamente a la población en conjunto con la Defensoría del Consumidor. Porque entiendo que ahí se pueden hacer los reclamos pertinentes, y sobre todo cuando se trata de ver aquellos servicios que en algún momento uno paga y al final no lo recibe, especialmente cuando se trata de ver aspectos de Internet, por ejemplo. Claro. No, ahí cualquier tema que tenga que ver con electricidad y telecomunicaciones, nosotros lo resolvemos de forma precisa, y pueden contactarnos 24/7 por medio de esos medios. ¿Cuántos son los, dicen acá, aquí hay una pregunta, ¿cómo podemos nosotros hacer los reclamos pertinentes cuando se nos dañan por los bajones de energía los productos? Dice. Sí, cuando los artículos en casa. Sí, las televisores o algo. Puede ser que por una
por una variación o porque cae Que por se veces lo incluye el portal en ese reclamo. Sí, en una tormenta eléctrica puede ser de que se haya arruinado un televisor, que es algo raro, pero puede pasar, puede poner el reclamo en CIGET y ahí se va a evaluar si procede o no el reclamo. Obviamente de que se hace una investigación, pero sí resolvemos nosotros a favor de la población si hay algún tipo de problema en ese caso. Y en el caso del Internet, cuando se le ofrece a la población tantos megas, ¿cómo logramos medir? Nosotros, dice acá otro televidente, que no hay, que no es el que les... que no le da, que sí, por ejemplo, si contrata 100 megabits... el que se está comercializando y el que se nos ha vendido, dice, así es la pregunta que está haciendo. Sí, claro, esto se refiere a una persona que, por ejemplo, puede contratar un servicio de 10 megabits y no le da los 10 megabits, sino que le da una velocidad muy baja. Eso es un reclamo que se puede hacer directamente a la CIGET, de verdad, y nosotros nos encargamos de comunicarnos con el operador telefónico para darle solución. Tengo una pregunta acá, el caso de la geotermia para Chinameca, con todos esos proyectos, ¿cómo están? Dice, pregunta otro televidente. Son proyectos que están en proceso, estamos trabajando en conjunto con... El Infiernillo hablan acá, así se llama, ¿va? La zona del Infiernillo. Por el calor que hace ahí. Sí, claro. Está en proceso, estamos intentando que esos proyectos se saquen a la brevedad posible, como te digo, ahí está el presidente de la GEO, Magnor Gil, pendiente de estos proyectos que también esos proyectos estaban entrampados, proyectos que son estatales, entrampados por todos lados. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos ahora limpiando. Y en el caso de la yo recuerdo que se estaban haciendo las indagaciones si es que verdaderamente los pozos tenían la presión pertinente en esta zona. Sí, porque hay ciertos estudios que se hicieron, la verdad que no eran tan precisos como los que se pudieron haber hecho. Y bueno, en la GEO habían mantenimientos que no se habían hecho y que por eso no estaba generando a su máxima capacidad, que solamente era un cambio de válvula que había que hacer, y ni eso se había hecho en los anteriores gobiernos. Entonces ahora se ha venido a poner al día las plantas y están generando a su máxima capacidad eficientemente. Y en el caso de ahí de Chinameca, ¿tienen fuerza? ¿Tienen? Sí, la GEO, como te digo, está operando de manera eficiente, y aquí, como te enseñé en la matriz energética, tienen una representación bastante importante en la matriz energética. Porque hay quienes piensan que por el hecho de tener simplemente un ausol no significa que tenga la presión pertinente para sacar fuerza, ¿no? Sí, pero ahorita, como te digo, después de los mantenimientos que se han dado a las diferentes plantas de la GEO, es que están funcionando con normalidad, cosas que en el pasado no se estaban haciendo los mantenimientos correctos. Pero sí, nosotros siempre estamos tratando de diversificar la matriz energética neto con los nuevos proyectos para que sigamos abaratando los precios de la energía, así como los que tenemos ahora, que son los más bajos. Con este nuevo ajuste se está 1 centavo más que lo que se pagaba en el trimestre pasado, cuando hubo una reducción del 33%, reducción como nunca antes visto, y pagando precios más baratos que los que se pagaban antes de la pandemia y mucho más bajos que lo que se pagaban en los anteriores gobiernos. Aquí me están preguntando que si en el caso de la geotermia, ¿por qué, si no sabemos que es propia, por qué no se hace una apuesta mayor, grande, y puede bajar los precios de la energía eléctrica? Se está haciendo, y como te digo, esa es una deuda pendiente que quedó de los anteriores gobiernos, que nosotros lo estamos agilizando en estos momentos para que tengamos más plantas generadoras a base de geotermia. Quiero ver, aquí estaba otra pregunta. Dice, ¿podemos nosotros podemos nosotros pedir a la CIGET que revise el servicio que recibimos de telefonía e internet? Sí. ¿Puede la CIGET hacerlo? La CIGET, ¿O es la empresa misma que los hace? Lo que pasa es de que la CIGET sirve para cuando hay un reclamo. Entonces, si por ejemplo un operador no está dando el servicio que ha contratado, por ejemplo, de la persona que nos preguntaba acerca de la velocidad de internet, esa persona puede poner un reclamo si no se siente satisfecho con su velocidad de internet. La puede poner reclamo en la CIGET. Y asimismo, por ejemplo, si tiene alguna falla en su servicio eléctrico, o si por alguna razón no tiene señal en el celular, todo ese tipo de reclamos los puede poner ante la CIGET para que nosotros le demos solución. Y nosotros estamos dando cientos de soluciones diarias en las diferentes redes sociales, en WhatsApp,
vía correo electrónico. Entonces todo está de una manera fácil, accesible para el usuario, para que podamos resolverle con prontitud. Estoy combinando una serie de preguntas con temas porque así nos están llegando. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué facilitación o qué información ha facilitado? Creo que eso es lo que quiere decir la CIGED para que el caso del Chaparral quede de alguna manera mucho más sólido y no se vaya a caer. La Fiscalía ha ratificado precisamente la acusación contra los exfuncionarios y de alguna manera estos siempre terminan siendo débiles. Claro, nosotros hemos colaborado totalmente con las autoridades, con la Fiscalía, dando toda la información que ellos requieren, y así seguirá siendo. Cualquier información que la Fiscalía o inclusive las CICIES pudiera requerir de la CIGED será compartida con ellos al 100% para que se den con los responsables de este robo millonario que se ha dado, que incluye al prófugo nicaragüense Mauricio Funes y sus aliados. Entonces eso estamos esperando que la justicia actúe y que los veamos tras las rejas, donde tienen que estar este tipo de personas. Ahora, y sin señal, y va a estar sin señal. Funes ya no va a poder tuitear una vez esté capturado por esos robos que ha hecho. Bueno, y el tema de la verificación se hace permanentemente. Permanentemente se hace, y como te digo, imagínate de que cuando nosotros recibimos la CIGED teníamos hay una mochila, no sé si tú la has visto en fotos o en videos, en donde vamos con una mochila nada más para 23 centros penales a revisar continuamente si hay señal o no. Entonces estas fueron las cosas que me parecían a mí ridículas, y que se ve la falta de interés de los gobiernos anteriores por medir la señal, que solamente hay una mochila para 23 centros penales, era ridículo. Entonces yo me puse a pensar el trabajo que se tenía que hacer para cubrir los 23 centros penales con una sola mochila. ¿Qué pasa si se arruina esa mochila? Entonces ya no puedes medir. Entonces no había interés alguno para medir la señal, y esa mochila la habían comprado como para decir, aquí está la mochila y sí hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Pero no, siempre había señal en centros penales en el anterior gobierno, y por eso fue que yo hablé con los operadores y les dije que teníamos que tener una solución a este problema de la señal, y fue que llegamos a la decisión de adquirir un equipo que va a costar que costó $9 millones y que se está instalando, y que lo van a pagar, que lo pagaron ellos. O sea, es una donación al gobierno, para que veas la confianza que tienen estos operadores en el gobierno y cómo trabajamos de la mano con ellos, que hicieron una inversión millonaria, que ellos saben de que al final es una ayuda para la población, para que contribuya al Plan Control Territorial a bajar las extorsiones, a bajar los homicidios, y es una pieza clave en este plan que se tiene ahora en el gobierno y que está funcionando con la efectividad que nunca había habido en los anteriores gobiernos. Y esto pasa por, obviamente, tener un buen entendimiento con estos sectores, ¿no? Sí. A pesar de que hay mucho reclamo, hay mucha demanda, si vamos a la Defensoría del Consumidor, la mayor parte de demanda, estas empresas salen altos, pero es porque ¿quién no tiene un celular en el país? Toda la gente tiene celulares. Entonces, personas que tienen hasta 3, 4 celulares, tienen de todos los operadores, un celular de cada operador. Entonces por eso es el número fuerte de reclamos. Pero yo te quiero decir algo, que nosotros con los operadores les estamos dando todas las herramientas para que ellos no tengan excusa de dar un mal servicio de telecomunicaciones. Cuando llegamos a CIGED, aparte del Plan Control Territorial, lo que les dijimos a ellos es que qué necesitaban para que el servicio de telecomunicaciones en el país fuera bueno, porque no podemos mentir de que era un servicio deficiente que tenían los operadores, pero eso no era culpa de ellos, sino que era culpa del gobierno, que no le había dado las herramientas. Ellos, para dar un buen servicio, necesitan espectro. Y nosotros, al nomás llegar al gobierno, en menos de 6 meses ya les estábamos asignando espectro para que ellos pudieran expandir sus redes. Y ahora ya están haciendo inversiones millonarias a lo largo y ancho del país, en donde vamos a tener ahora un internet verdaderamente de calidad. Yo siempre digo que es un internet nivel Estados Unidos, en donde ya no vamos a tener aquello que no se podía realmente hacer, videollamadas, ¿no? Un internet totalmente eficiente como el que teníamos hace 10 años. Ahora va a ser distinto, va a ser un internet. Yo he ido a las playas, por ejemplo, he ido a medir al Tunco, he ido a medir al Zonte, y ya hay una señal fuerte de internet con bajadas de hasta 40 megabits, que era
algo imposible sin que se hubiera asignado este espectro. Entonces los operadores están haciendo inversiones millonarias que van a venir a beneficiar al país de una manera como no se había visto antes. Hay una pregunta acá que no la puedo pasar por alto, y es precisamente qué puede hacer la CIGED para evitar que existan las antenas con alta potencia en zonas urbanas. Bueno, esto es algo que las antenas competen a las alcaldías de autorizar dónde se ubican, y ellos deben ser los responsables de saber que no se deben, en dónde se pueden ubicar y dónde no. Pero hay algunos alcaldes irresponsables que dan permisos para antenas solo para lucrarse, y esto es algo que también la CIGED debería de regular, y es algo que vamos a promover para que sea la CIGED la que otorgue estos permisos y no sean las alcaldías que posiblemente otorguen permisos irresponsablemente. Manuel, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle que me haya acompañado esta mañana y nos haya aclarado bien en términos de en qué consiste esta actualización del precio de la energía eléctrica. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y recordarle a la población que seguimos teniendo los precios más bajos que se han tenido en el país, y que por favor no le pongamos atención a estos medios irresponsables, medios tradicionales impresos que tratan de confundir a la población, y que en realidad los precios que tenemos ahora son los más bajos que se han tenido, y esa es la orden que da el presidente Bukele, abaratar los precios de electricidad y trasladar ese beneficio a la población. Gracias al superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Aguilar. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, nos da pormenores acerca de la recién visita hecha a Washington, así como también de cómo está la situación del cierre de los botaderos que en las últimas horas se conocieron acá en San Salvador. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos que estén pendientes de nuestra señal. Esta segunda parte del programa hemos invitado al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien nos acompaña acá en el estudio. Gracias por acompañarnos, alcalde. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Neto. Gracias por la oportunidad y un saludo a todos. Comienzo quizás por lo más nuevo, el cierre nuevamente de el botadero del relleno sanitario. Hay cierta postura de parte de Mides, que emitió, por cierto, en las últimas horas un comunicado, y en la que decía que todo es producto de deudas que tiene la alcaldía precisamente con la empresa. La municipalidad dice, en el caso, la alcaldía de San Salvador está siendo víctima de un bloqueo, de unas facturaciones por la prestación del servicio de la reclamación y transporte. ¿Cómo está esa situación? Mira, no es cierto, Neto. Hablan de una deuda de $4 millones. La deuda que tiene la municipalidad de San Salvador es de $1.7 millones con Mides, de los cuales hay un cruce pendiente de aplicar de cerca de $600,000, con lo que se reduciría a 1.1 millones. Esto es parte de lo mismo que hemos sido víctimas como gestión y como alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Son bloqueos, son ataques, son usos de instituciones del Estado, de recursos públicos. Mides a un juego supuesto. político electoral? Lamentablemente sí. Y esperamos que reflexionen, porque el daño no nos lo hacen a nosotros. Nosotros no hemos interrumpido el servicio de recolección, está funcionando. Sin embargo, al no tener dónde disponer de esos desechos sólidos, podría haber una inminente crisis ambiental y en la salud de la gente en medio de una pandemia, que a quien daña no es a nosotros, daña a la gente. Entonces yo hago el llamado y hemos estado en comunicación con ellos. Se les han ofrecido diferentes soluciones. Hasta hoy estamos esperando respuesta. Hubo un acuerdo verbal que se les hizo un abono importante el día jueves. No cumplieron ese acuerdo verbal y ahora se les está haciendo llegar esta mañana por escrito una propuesta donde deberían de tomar en consideración que nosotros tenemos los recursos para poderle cancelar toda la deuda a Mides, para poder cancelar todos los atrasos que tenemos. Lamentablemente, gente vinculada a Mides, el caso del señor Robando Castro, es quien ha estado bloqueando esos financiamientos que tiene la alcaldía de San Salvador. ¿Por qué? Para hacerle daño a nuestra gestión. ¿Y por qué? Porque es el jefe de campaña del señor Durán,
que no levanta, por más que hacen, por más recursos públicos que le meten, por más paquetes que regala, por más que haces concentrando todos sus esfuerzos en el municipio de San Salvador, el pobre no levanta. No levanta, y la desesperación los está llevando a este acoso, a este hostigamiento. Lo lamentable es que utilicen los recursos y las instituciones del Estado para estos bloqueos y que pongan en riesgo la salud de la población y el medio ambiente en la ciudad más importante del país. Eso no se vale. Pueden atacarme a mí, pueden criticarme a mí, pueden irse contra mi persona, pero no se vale dañar a la gente. Eso que están haciendo no solo es inmoral y antiético, incorrecto, ilegal, sino también es en contra de la gente, especialmente de la gente más vulnerable y más necesitada de la capital. He visto unos tweets tuyos en los que acusas precisamente la utilización de recursos del Estado para poder de alguna manera entrar en campaña, ¿no? En el caso del ministro de Gobernación. Mira, es algo obvio, ¿verdad? Es algo burdo lo que han estado haciendo. Y digamos, es incorrecto y es ilegal que utilicen recursos públicos del gobierno para campaña. Pero lo que sí es mucho más delicado es cuando eso lo ocupan para pagar a las turbas, como las turbas que fueron a cerrar nuestro centro de transferencia, como las turbas que fueron a cerrar el relleno. Es decir, un viernes tiene a ese sindicato de Robando Castro en el Ministerio de Gobernación, y el lunes ese mismo sindicato estaba cerrando el acceso a las góndolas de San Salvador al relleno de Nejapa. Eso sí no se vale. Que ocupe todo lo que quiera, si quiere, para beneficiarse él y para promoverse él. Al final, algo le está llegando a la gente de las cosas que ellos están regalando, pero que no lo utilice para dañar a la población. Ese es el llamado que nosotros hemos hecho a una campaña de altura, a una campaña a base de propuestas, de trabajo, a una campaña que beneficie a la gente, no a una campaña sucia que venga a dañar a la gente. O sea, por el tema de la basura te están queriendo impactar la imagen política y que electoralmente vas a ocupar para tu reelección, sin duda alguna. Sin embargo, no lo han logrado. O sea, nuestros números siguen muy altos. Tenemos, a pesar de las adversidades, a pesar de la pandemia, a pesar de los bloqueos, a pesar de los ataques, más de 8 de cada 10 capitalinos aprueban nuestra gestión y la ven como muy buena o buena. Por más que estén logrando, y también la gente los está identificando, si la gente no es babosa. La gente se informa hoy mucho más que nunca y está viendo de dónde vienen estos bloqueos, está viendo quiénes están detrás de estos bloqueos y están viendo que el daño no lo hacen a la gestión, el daño se lo hacen a la misma gente, y eso no le favorece en nada al señor Durán ni al señor Castro. Podría entrar en una nueva crisis. Voy a hacer una pausa porque lamentablemente te incorporaste un poco tarde. Voy a hacer la pausa para que hablemos de eso. ¿Se resuelve la situación con la propuesta del plan de pago o va a continuar la crisis? Porque muchos creen que la situación se puede seguir de alguna manera creciendo a tal grado de como estábamos la vez pasada, que había una preocupación por el tema de salubridad en la capital. Hablemos de eso cuando regresemos. Voy a la pausa. No me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Se puede agravar un poco más la situación con este nuevo cierre de anoche, de ayer? No, este cierre viene desde principios de la semana pasada. Pero se abrió y quiero preguntarte qué piensas tú de la demanda que en su momento no han aplicado quienes deberían de precisamente de hacerlo, en el caso la Fiscalía, la autoridad pertinente, para poder de alguna manera establecer el orden y evitar esos obstáculos. Bueno, esto se puede solucionar de dos maneras. Uno, de una manera mediante un acuerdo entre la alcaldía de San Salvador y los dueños del relleno. Esperamos pues que lo acepten. Hemos presentado un acuerdo desde el viernes por la tarde. Como dije, habíamos hecho un abono el jueves. Ellos violentaron un acuerdo verbal que se tenía de que iban a abrir, por lo menos para los camiones que estuvieran ahí, no lo cumplieron. O se puede solventar de la manera que se solventó la vez pasada, mediante una resolución judicial o una medida cautelar de un juzgado ambiental. Hemos presentado las demandas al juzgado ambiental, hemos declarado estado de urgencia y estamos haciendo todos los esfuerzos, y hay que agradecer
a los verdaderos trabajadores de la Alcaldía de San Salvador que han estado trabajando de una manera incansable, y también a la población que ha estado colaborando con el tema de sacar la basura de las comunidades, etcétera, para que facilitar el trabajo a los recolectores. En fin, este es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con la ciudadanía, alcaldía y población para evitar un daño a la gente. Que estaría siendo gestado por los mismos de siempre. Todo este problema viene también un poco retomando digamos como la denuncia de algunos trabajadores por la falta de precisamente del cumplimiento de la alcaldía de los pagos de las cuotas, las famosas cuotas que no se han hecho. Mira, el financiamiento lo tenemos conseguido. Tenemos 3 financiamientos aprobados y los mismos concejales vinculados al señor Robando Castro son los que han estado bloqueando. El mismo señor Robando Castro se ha dado a la tarea de hablarle y amenazar a las instituciones financieras. Con marchas de sindicalistas sí le dan el financiamiento a la Alcaldía de San Salvador. Aquí en tu programa de televisión mencionó a unas instituciones financieras que también por política, porque son multinacionales, dado que las estaba financiando, mencionando el señor Robando Castro, pues se retractaron de otros financiamientos que nos habían otorgado a la Alcaldía de San Salvador. En fin, se ha dado a la tarea de estar bloqueando el financiamiento que serviría para pagar los atrasos que tenemos con empresas como Mides, con otros proveedores. Con los trabajadores mismos de las cuotas que no se les han pagado a ellos. Mira, nosotros hemos pagado durante la pandemia 9 meses de salario. No hemos interrumpido los salarios. No se les ha retenido a ellos. Ahora ya llegamos a un momento donde vamos a tener que hacer recortes. Porque no nos queda otra alternativa. Hemos tratado de cuidar y las únicas plazas que se han recortado son las plazas fantasmas que se han detectado alrededor de esa mafia sindical que había del señor Robando Castro en la Alcaldía de San Salvador, especialmente en la unidad de parques, plazas y zonas verdes y en la dirección de desechos sólidos. Ahora ya llegamos al punto que vamos a tener que recortar cientos de plazas en la Alcaldía de San Salvador por estos bloqueos que están siendo promovidos por el señor Robando Castro y el señor Mario Durán, porque ya las finanzas de la alcaldía no dan. Nosotros hemos tratado de priorizar el salario de los empleados, hemos cumplido, incluso durante 4 meses pasaron 3,000 empleados que no estaban trabajando, solamente cobrando, por disposiciones de los decretos ejecutivos y la ley de emergencia que se dio, donde solo las áreas esenciales y básicas de la municipalidad estaban funcionando. Ahora sí ya llegamos a un momento donde lamentablemente el ministro de Trabajo va a ser el causante de cientos de más desempleos, ya ha sido el causante de decenas de miles de pérdidas de empleo por sus acosos a empresas, por sus acosos a alcaldías, por sus acosos a los generadores de empleo y al sistema productivo del país. Ahora va a ser el causante de esto en San Salvador y ellos deberían de responsabilizar al señor Mario Durán y al señor Rolando Castro de esto. Ahora, ¿a qué otras medidas puede llevar a la alcaldía para poder capitalizarse? Ayer, en medio de esta discusión que se tiene entre la alcaldía, los trabajadores y las personas que tú mencionas, hablaban de que se estaban aprobando en el Consejo ciertas disposiciones para elevar tasas y colocar a los salvadoreños y recabar dinero para poder pagar las deudas. ¿Es cierto esto? No es cierto eso. Ellos hablan de que vamos a privatizar la recolección de basura. No es cierto. Y lo negamos categóricamente, no vamos a privatizar. Pero ellos tratan y se basan en la desinformación contra los empleados. No han logrado levantar a los empleados. De hecho, los trabajadores los han rechazado. Han habido decenas de intentos de huelgas en la alcaldía de San Salvador, promovidas por Robando Castro, Astram y sus movimientos. Han comprado concejales para bloquear las fuentes de financiamiento para la alcaldía. Han amenazado a otro concejal también, que se está yendo del país porque lo amenazaron a muerte a él y a su familia. Han amenazado a los empleados. Ellos te acusan, incluso te señalan de la muerte de un sindicalista y de toda la problemática que tienen ellos. Bueno, pero ya hay capturas alrededor de la muerte de ese sindicalista y a los que apuntan es al mismo movimiento del señor Robando Castro. En fin, ellos dicen una serie de mentiras, acusaciones, difamaciones, amenazas. Mi esposa ha sido víctima casi que semanalmente de amedrentamiento, de amenaza, de acoso. Incluso gente vinculada, estrechamente vinculada al señor Robando Castro, que vive cerca de mi vivienda, con temas de poner cámaras contra mi vivienda, etcétera, temas de ir a seguir a mi esposa cuando sale a correr en las mañanas. En fin, es gente sucia, es gente asquerosa, es gente que no tiene límites, que son capaces de todo.
pero no vamos a dejar que eso nos distraiga. Neto, esto no solo va a continuar, en la medida se acerquen las elecciones, en la medida se amplíe la ventaja que nosotros llevamos sobre ellos, en la medida incremente la desesperación que tienen Durán y Castro, esto no solo va a continuar, sino se va a intensificar aún más. Estamos preparados para eso y no vamos a dejar que nada nos detenga, que nada nos distraiga de lo que debemos hacer para sacar adelante nuestra ciudad y para seguir apoyando a nuestra gente. O sea, la deuda no solo es con San Salvador, son varias alcaldías. Todas las alcaldías tienen, incluso... y no a todas le cierran el... No, la única que le cierran es a San Salvador. Por eso insisto, Ernesto, ¿no es esto producto de la inconformidad de ellos, de la supuesta no pago de esas cuotas? Todo esto es político, todo esto es político electoral. Todo esto es un acoso, un hostigamiento sistemático en contra de nuestra gestión. ¿Y por qué? Porque vienen las elecciones, porque el señor Rolando Castro quiere recuperar una serie de privilegios ilegales que ha perdido dentro de nuestra gestión, y Mario Durán quiere llegar a la alcaldía de San Salvador a tener los privilegios que antes tenía, donde hizo una serie de negocios durante la gestión anterior. ¿Y las encuestas te colocan a ti favorable o cómo están tus encuestas? Mira, desde que tenemos candidatos, no solo hemos mejorado los niveles de intención, sino que pues hemos ampliado muchísimo más la ventaja. El candidato Durán no levanta, por más recursos públicos que le metan a tratar de promover su imagen, no levanta, y eso los ha llevado a estos niveles de desesperación. Ahora, Ernesto, ¿qué se está haciendo para poder atender la situación con los camiones? ¿Qué se va a hacer? Bueno, sigue cerrado el botadero, ¿no? Lo que buscamos es una solución negociada al tema. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Y mientras tanto la recolección, porque ya comienzan de nuevo a verse Bueno, promontorios no hay. Si tú puedes ver y recorres las calles de San Salvador. Pude ver dos o tres. Pero son lo normal que hay al momento de las rutas, las 72 rutas están funcionando con normalidad. Sí estamos teniendo que disponer en nuestro centro de transferencia, que no tiene mucha capacidad, y estamos teniendo que ocupar maquinaria, también estar fumigando prácticamente cada media hora para evitar vectores de otras enfermedades que puedan afectar, derivadas de las picaduras de zancudos, que puedan afectar a las poblaciones aledañas. En fin, nosotros estamos manteniendo la recolección normal, pero esto no puede hacerse indefinidamente, no se puede lograr sin daño. La otra forma de solución es, hemos puesto, como interpusimos la vez pasada, pues una demanda al juzgado ambiental, que esperaríamos que tomen medidas si no se logra una solución negociada, que esperaría se logre el día de hoy. Ernesto, antes de pasar a otro tema, voy a una pausa porque quiero hablar de tu viaje a Washington. ¿Qué mensaje envías en este momento? ¿Qué mensaje quieres enviar y a quién para resolver este problema? Otra vez, a la Fiscalía, una demanda en la Fiscalía, en un tribunal, etcétera. Yo más un mensaje de reflexión a nuestros adversarios. Pues el daño no me lo hacen a mí. Es más, nosotros nos fortalecen, entre más nos ataquen, entre más nos bloqueen, el daño se lo hacen a la gente. No jueguen con la población. Hagan una campaña a base de propuestas, a base de ideas, a base de trabajo. Una campaña que beneficie a la gente, no una campaña sucia, una campaña de ataques, de bloqueos en perjuicio de la población. Fuiste a Washington a firmar un acuerdo de cooperación con la OEA y las ICIES para hacer investigaciones de las de las administraciones anteriores en la alcaldía, ¿cierto? No solo es de las administraciones anteriores, sino también acompañamiento a nuestra administración. Ok, voy a hacer una pausa y nos explicas un poco sobre ello para estar de acuerdo sobre los puntos que ahí se hablaron en esta reunión tras tu visita a la ciudad de Washington. Me voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hace unos minutos acaba de lanzar un tuit el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dice lo siguiente para Ernesto en la entrevista, dice, y hace la referencia que no sea cínico, dice él, es el término que ocupa de tu persona. Es tan fácil resolver, paga a tus trabajadores y paga a los proveedores. ¿En qué te has gastado el dinero de los capitalinos? No culpes a otros de tu propia
incapacidad, eres un alcalde, ahí dice por accidente político. Lo leo por el término de que él lo ha publicado hace unos cuantos minutos. Bueno, lamento que la estrategia de ellos no les esté funcionando. Y creo que fue un gran error de Mario Durán el ponerlo a él como su jefe de campaña. Creo que eso le ha restado mucho más de lo que le pudo haber ayudado. Ernesto, ¿tú le respondes a ellos pidiéndole a la OEA que venga con las CICIES a investigar las administraciones anteriores? Y hablando de administraciones anteriores, ¿la anterior fue la del presidente de Bukele? No, nosotros venimos trabajando con las CICIES desde hace varios meses en la construcción de un acuerdo de acompañamiento a la gestión de San Salvador, donde se van a evaluar indicios de corrupción que hay de gestiones anteriores y de esta gestión, y pedirles el acompañamiento a una serie de contratos que son claves para el funcionamiento de la Alcaldía de San Salvador, a fin de erradicar posibles casos de corrupción que hayan habido o que puedan surgir, y también de lograr mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la Alcaldía de San Salvador. Es decir, así como lo hizo el gobierno central, pidiendo el acompañamiento de las ICIES para el uso de los fondos de la pandemia, así nosotros estamos pidiendo el acompañamiento de las ICIES para el funcionamiento de la gestión de la Alcaldía de San Salvador. No busca como fin buscar a ver qué se haya en contra de la gestión anterior. Sin embargo, bueno, posiblemente van a detectar muchas cosas alrededor de las plazas fantasmas que hemos descubierto. Van a encontrar muchas cosas alrededor del pago de horas extras no devengadas, que venían siendo decenas de miles de dólares a lo largo de muchos años. Alrededor de esa mafia sindical que hemos desmantelado en la Alcaldía de San Salvador. Pero también le van a dar acompañamiento a proyectos como el proyecto de Smart City, como al proyecto de los mercados municipales. Se está finalizando el primero de los mercados, pero vienen dos más. A proyectos diferentes de la Alcaldía de San Salvador, que necesitamos que haya más transparencia, más rendición de cuentas y curarnos nosotros también en salud de nuestra gestión. Y el acompañamiento de las ICIES creo que sería algo muy importante para nosotros. ¿No busca en algún momento expurgar la administración anterior? No, cuando yo recuerdo que tú, si salen casos, triunfo, tú dijiste que veías, digamos, como ciertos casos que te llamaban a corrupción dentro de esa administración. Claro, el tema de la energía, la compra de las lámparas, etcétera, de una empresa colombiana también. Recuerdo que tú decías todo eso. Hay casos que llaman la atención y que vale la pena revisar. Y eso lo planteaste a Almagro, al presidente? No, ahí hablamos, al secretario general de la OEA, en términos muy generales sobre el acuerdo que íbamos a firmar entre la Alcaldía de San Salvador y CICIES. Hablamos también de nuestra preocupación alrededor de la falta de diálogo y de la crispación y convulsión política que se da en nuestro ambiente en este momento, en el que menos debería de haber un momento de convulsión y crispación por el medio de la pandemia, las consecuencias económicas y sociales que han sido gravísimas para nuestro país. El Salvador ha sido el más golpeado de toda América Latina en términos económicos. Vamos a tener un decrecimiento de más del 9%, según datos oficiales y de organismos multilaterales. Eso es verdaderamente preocupante para que en medio de esta situación económica y social derivada de la pandemia estemos en un clima de confrontación con una ausencia total de diálogo. Él se comprometió a intervenir tanto a nivel personal como a través de la OEA para tratar de promover canales de diálogo, comunicación y búsqueda de entendimiento entre los diferentes actores. Tú buscas diálogo más que otra cosa. Claro. Lo otro que hablamos es sobre la importancia de un acompañamiento electoral de la OEA ante nuestras próximas elecciones, un acompañamiento que no debería darse solo el día de las elecciones, sino mucho antes, para garantizar la transparencia y el respeto de los resultados. Organismos como la OEA pues tienen mucho respeto, mucha credibilidad, especialmente bajo la la gestión del secretario Almagro, que ha hecho un buen trabajo en defensa de la democracia en América Latina. Entonces esperamos que haya ese acompañamiento. Él también se comprometió que iba a dar un acompañamiento meses antes del proceso electoral. Es importante también que no se usen instituciones y recursos del Estado por fines electorales. Eso, por supuesto, es algo que la OEA puede ser un garante de que eso se deje de hacer. ¿No es esta una visita, como quien dice, para poder de alguna manera contrarrestar lo que te están haciendo ellos electoralmente? Decirle, pedirle a la OEA que venga. Mario Durán
también estuvo en la alcaldía. No nos preocupa lo electoral, Neto. O sea, sinceramente, nosotros hacemos mediciones semanales y estos ataques, en lugar de acercar la ventaja que tenemos, nos hemos ampliado. Nos preocupa el país, nos preocupa las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, nos preocupa la situación de conflicto, de confrontación que se da entre el gobierno y las alcaldías, entre el gobierno y el órgano judicial, entre el gobierno y el órgano legislativo. Eso no beneficia a nadie. Entonces es momento donde deberíamos, a pesar de que estamos en una coyuntura preelectoral, dejar de lado nuestras diferencias y poner adelante a la gente y poner adelante al país y trabajar juntos para sacar adelante El Salvador. ¿Qué es lo que te tiene a ti como alcalde enfrentado precisamente con gobernación? Es electoralmente. Total y absolutamente electoral. O sea, todo cambió. Y en medio la población. La población es la que pierde de estos ataques, la población es la que pierde de estos bloqueos. Insisto en mi pregunta, ¿cómo se va a resolver el problema del relleno para votar? ¿Se va a ir a votar a otro lado la basura? Bueno, se puede resolver mediante una orden judicial que abre el relleno, como ocurrió hace 15 días. Pero para eso tienes que recurrir ahí, o la fiscalía tiene que... Ya recurrimos, se puede recurrir mediante una... Ya está la primera que hubo. Hoy tiene que hacerse otro trámite. Puede haber una orden de la fiscalía también, como también lo hubo la vez pasada, aunque la incumplieron. Es grave, Neto, que por primera vez en nuestra historia democrática la Policía Nacional Civil desobedece una orden de la Fiscalía General de la República. Eso es sumamente grave. Y eso ocurrió hace 15 días acá en nuestro país por una situación eminentemente política y electoral. Entonces, esperamos pues que se solucione por la vía de la negociación, que es lo importante. Esperamos que se solucione por la vía del diálogo y que no se tenga que recurrir a resoluciones judiciales, medidas cautelares o orden de la Fiscalía General de la República para evitar una crisis sanitaria y ambiental en nuestra ciudad. No puedo pasar por alto preguntarte hoy, con este repunte de casos de COVID, cómo se está viendo la situación en San Salvador, que fue uno de los sectores donde más se activó anteriormente en la pandemia el tema de los protocolos de sanidad. ¿Cómo no estás? Ha habido una alza. Y sobre todo porque hace poco te vi con los empresarios queriendo reactivar de nuevo la economía. Ahora nuestro enfoque está más en la reactivación económica. Lanzamos un plan de reactivación económica. ¿No piensas cerrar con cercos o hacer un cerco? Esperamos que no sea necesario volverlo a hacer. Fin de semana en San Salvador. Sí, hay una alza luego de la apertura, de la reapertura del transporte público, en fin, entre más actividades económicas, más gente en las calles, pues hay una alza natural de contagio. Sin embargo, nuestro país está más preparado para hacerle caso a los casos graves, hacerle frente a los casos graves en nuestro sistema hospitalario, gracias a todo ese apoyo que el gobierno de los Estados Unidos nos ha dado, con cientos de ventiladores que han donado para nuestro país. En fin, no es la situación que vivíamos hace unos 4 o 5 meses, donde tenían que escoger a cuál de los pacientes que estaban en gravedad le daban el único ventilador disponible. Entonces, digamos, hay una situación mucho mejor que hace que nuestro sistema de salud pueda enfrentar la situación. Nosotros seguimos con las medidas de prevención, de concientización, pero estamos enfocados en cómo reactivamos la economía, cómo recuperamos ¿Y si el los empleos perdidos? ¿Pone un cerco sanitario, como lo hizo con Chalchuapa? ¿Qué piensas hacer? Bueno, siempre estamos a disposición de trabajar de la mano con ellos. Lo hemos hecho. Nosotros sí. Es el Chalchuapa, pero sigue el permiso Bueno, nosotros sí hemos puesto por delante a nuestra gente y por delante a nuestra ciudad, y lo hemos demostrado. Establecimos un cerco sanitario en San Salvador por 57 días que nos costaba $16,000 diarios solo de alimentación. En fin, nosotros, y todo eso con recursos de la municipalidad, con una caída de recursos que para San Salvador ha sido más grande la caída que para todo el gobierno. Y nos hemos endeudado 0 centavos de dólar a lo largo de toda esta pandemia. No porque no tengamos el financiamiento lo hemos obtenido. Tenemos 3 financiamientos aprobados, sino por los bloqueos del señor Rolando Castro y del señor Mario Durán, que se han dado a la tarea de bloquear esos financiamientos a la alcaldía porque quieren hacer... Le oí decir a Rolando Castro, el ministro de Trabajo, que te estabas endeudando para Smart City con una nueva, y para eso van a elevar tasas se han aprobado nuevas tasas, dice. No es cierto, no nos vamos a endeudar. Y va a haber una tasa directa que la van a pagar las empresas, que va a andar, por ejemplo, para una empresa mediana va a pagar alrededor de $25 mensuales, algo que se va a ahorrar al tener una ciudad muchísimo más segura, al no tener que hacer uso de vigilancia privada, etcétera. Vamos a hacer un modelo
de ciudad inteligente que no solo va a volver nuestra ciudad mucho más segura, sino más atractiva a la inversión, más atractiva al turismo, más atractiva a la generación de empleos en esta época que necesitamos recuperar, y que en eso debería estar enfocado el señor Rolando Castro, en ver cómo recuperan los empleos que se han perdido por la pandemia y por su pésima gestión al frente del Ministerio de Trabajo, no en ver cómo cierra más empleos, cómo bloquea más empleos y cómo genera que haya suspensión de más fuentes de trabajo. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Ernesto, que nos hayas acompañado. Vamos a estar más adelante pendientes del curso de la situación de la recolección de basura, y ojalá pues logren acuerdos para evitar complicaciones en la capital. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Neto, y ojalá pues haya una reflexión de parte de los actores que están detrás de estos bloqueos contra la gente de San Salvador, para que, si bien nos enfrentemos electoralmente, no dañemos a la gente en este momento. Que cesen los bloqueos, que cesen los ataques, que cesen los hostigamientos y especialmente que cese el uso de recursos e instituciones públicas para fines electoreros, porque eso no trae beneficio para nadie. Ok, vámonos entonces despidiéndonos. Gracias por habernos acompañado. Los espero en radio hoy a las 7 de la noche, en vivo, transmitiendo por 107.7 Fuego. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.